Bueno, primero respecto al Mundial, creo que está usted totalmente en lo correcto, va a ser una gran distracción, pero un gran sentimiento de unidad para todos en el mundo, ¿no? Pero bueno, ateniéndome directamente a la pregunta respecto a lo que nos compete como gobierno de la consulta popular, quiero comenzar también expresando un poco algo que justo les escuchaba respecto a los plazos propiamente que tiene la Corte Constitucional. En este primer momento, lo que se hizo fue solicitarle a la Corte un dictamen de vía. ¿Qué quiere decir esto para todos los telescucha que nos están escuchando a través de su señal? Es justamente que se le está preguntando a la Corte si la enmienda constitucional es justamente el camino por el cual estas dos preguntas tienen que proceder, así como las 6 preguntas que ya se aceptaron por parte de la misma Corte Constitucional, o caso contrario requiere otro método, como podría ser la reforma parcial o en el peor de los casos o mucho más grande en escala, lo que es una nueva asamblea constituyente. Para este primer momento no tiene plazos la Corte. Sin embargo, nosotros hemos manejado una serie de predicciones y calendarios dentro de la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobierno para determinar cuáles van a ser más o menos los tiempos propicios. El 12 de septiembre nosotros presentamos las primeras 8 preguntas de la consulta, que sería parte del señor presidente y de Iniciativa Ciudadana, y recibimos el dictamen de vía el 13 de este mes. El día de ayer, 18, nosotros presentamos estas 2 nuevas preguntas y esperamos tener también el dictamen de vía más o menos en el mismo tiempo que le tomó a la Corte o hasta incluso menor, porque recordemos, al comienzo nosotros presentamos 8 interrogantes a la Corte Constitucional con un análisis de más de 400 páginas que soportaban o apoyaban justamente estas 8 preguntas y que en el caso de las que se presentaron el día de ayer es un poco más reducido, porque ya nos basamos en el dictamen que nos dio la Corte el 13 para justamente reformular la pregunta 6 y de esa manera nosotros establecer también una prerelación entre estas 2 preguntas separadas provenientes de la pregunta 6 en relación justamente a lo que nosotros tenemos como temporalidad para una contestación por parte de la Corte, que ya recoge su dictamen, que tiene un apoyo y sustento jurídico, un apoyo de casos comparados, que también va a permitir que la Corte tenga todas las herramientas para dar un dictamen en el mejor de los tiempos posibles, que fue justamente la intención del señor presidente y del equipo técnico que trabajamos en la consulta, para que justamente la ciudadanía se sienta confiada de que el trabajo realizado fue el correcto, fue el adecuado académicamente y políticamente responsable para con ellos, para traerles las soluciones que requiere como ciudadanía. Dicho esto, podemos colegir entonces, porque si les ha tomado casi un mes, ¿no? Del 12 de septiembre El 13, ¿sí? del 12 de septiembre al Al 13 de 13. octubre, un Un mes mes, un día. prácticamente, ¿no? Entonces, Exacto. pero podemos colegir ahora, son 2 interrogantes, igual se han enviado pues los anexos respectivos, ¿no? O sea, que podría tomar menor tiempo. Pero aún así, ¿no? Se va apretando el espacio y lo que decíamos también que no depende tanto o solo del gobierno, ¿no? Porque ahí viene también el trabajo que tiene que desarrollar el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque ya ustedes ya cuando se hayan absuelto todas estas inquietudes y haya pues la vía de la constitucionalidad, pues ya cae al campo en cambio de la autoridad electoral. ¿Qué tanto se ha conversado y qué tantas posibilidades habría justamente de que se consiga aquello que decía el ministro de Gobierno el día de ayer? Claro que sí, encantado Alberto de responder su pregunta. En el primer momento, como se los expliqué, la Corte no tiene un tiempo, no tiene un plazo específico. En el segundo momento, para el cual nosotros esperamos y las 6 preguntas ya están listas, sí lo tiene 20 días la Corte para dar un pronunciamiento, pero como usted lo dijo, esto también sale un poco de las manos del Ejecutivo en relación justamente a lo que el artículo 101 le da a la Corte de potestad de no tener un plazo establecido para este primer dictamen de vía y también el trabajo complementario que nosotros requerimos de la función electoral, en este caso del Consejo Nacional Electoral, para una vez nosotros hayamos pasado el segundo momento que refiere al análisis de los considerandos, si es que son inductivos o no por parte de las preguntas y al cuestionario como tal, para que de esa manera se cumplan los términos. Sin embargo, tenemos la confianza y se realizó un buen trabajo para determinar que los plazos podrían llegar a cumplirse, sobre todo porque diversos escenarios fueron analizados por parte del equipo técnico de la Presidencia de la República, para que de esa manera la ciudadanía también tenga confianza de que nosotros realizamos justamente estas proyecciones en miras
de intentar facilitar electoralmente posible, llamémoslo de esa manera, las soluciones o el proceso propiamente de consulta popular para la ciudadanía, que en el mejor de los casos podría llegar conjuntamente con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, pero ha quedado abierta la posibilidad, y lo decía el ministro también ayer, ¿no? La posibilidad de que se incluyan otras preguntas en materia de seguridad, más. 3 adicionales. Entonces, justamente me imagino que están esbozándolas, las están preparando. Sabemos que como concepto general, y todos los ecuatorianos quieren, yo pensaría, estaría casi seguro que estamos ávidos de que se tomen decisiones mediante estas herramientas constitucionales, ¿no? Por el tema de la seguridad, pero hay que ver exactamente en qué espacio, en qué momento vuelven a la Corte a presentarla. Ese es otro temita. Claro. Claro, pero justamente en el tema de esto sí es necesario hacer una diferencia, ¿no? Entre lo que nosotros ya presentamos, que son estas enmiendas constitucionales, lo que quiere decir, para que la ciudadanía lo entienda, es que la propuesta del señor presidente, lo que se va a preguntar, de alguna manera va a alterar una u otra parte que está en la Constitución de la República, en la Constitución de Montecristi del 2008. Mientras que las preguntas adicionales a las que ustedes se refieren son justamente aquellas preguntas que responden a los referéndums legales. ¿Qué quiere decir esto para que la ciudadanía nos comprenda un poco? Va relacionado con cambios que se quieran hacer a normativas vigentes, a leyes orgánicas o demás, o por ejemplo lo que son justamente los plebiscitos, que vienen a ser lo que los yasunidos intentaron. Las preguntas, ustedes recordarán la tan criticada y tan recordada pregunta de los toros, donde se preguntan temas que de por sí no tienen una afectación directa a la Constitución, razón por la cual nosotros aquí realizamos todos los procesos justificatorios para este primer momento de las enmiendas constitucionales, de las 8 preguntas, 6 de las cuales pasaron, y estas 2 preguntas adicionales, que también me da la oportunidad de mencionar nuevamente los 3 ejes temáticos de la consulta ciudadana, ¿no? Seguridad, institucionalidad y medio ambiente, que en este caso vienen a trabajar justamente en el tema de la institucionalidad, las 2 preguntas presentadas ayer por el ministro de Gobierno, mientras que las preguntas que se están bajo análisis, tal como él lo dijo y como el presidente de la República también lo ha mencionado en una serie de entrevistas y demás declaraciones, se están ya trabajando, ya tenemos un banco de preguntas en el cual nosotros, una vez terminemos con esta primera etapa, pongámoslo así, pongamos comillas alrededor de esto, de las preguntas de reforma constitucional, podamos proceder justamente con las preguntas de referéndum legal y que después sea el señor presidente quien decida. Y esto también es muy importante mencionarlo, ¿no? Y creo que la ciudadanía debe saberlo, ¿no? Que el presidente a la final decidirá cuáles preguntas van a ir en el decreto ejecutivo en base a las que ya la Corte nos ha dicho que la vía es la... Está clarísimo, ahí no tendrían que pasar por la calificación de constitucionalidad en la Corte. Permítame, Mario, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Mario, un buen día. Para que las personas vayan también un poco visualizando qué es lo que se está haciendo con el tema de las preguntas. Estas 2 preguntas que se entregó por parte del ministro de Gobierno ahora en estas últimas horas, ¿reemplaza a la pregunta 1 y 6 o son anexos? Ya, encantado, Verónica, de responder su pregunta y un saludo cordial. Decir que responden a la pregunta 1 sería totalmente errado porque no responden al tema de las Fuerzas Armadas. Ya. Recordemos como ciudadanía que la primera pregunta va relacionada con el rol complementario de las Fuerzas Armadas para con la Policía Nacional. Ya, ¿a cuáles reemplaza estas? ¿A cuáles reemplaza sí, o se reemplaza extiende? la pregunta 6, la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, porque dividimos la pregunta tal como el dictamen nos dijo en 2 preguntas. Una referente a cuál va a ser la facultad de designación de autoridades, el traspaso de esta facultad del Consejo de Participación a la Asamblea, y la segunda pregunta referente a cuál va a ser el método nuevo de elección de los consejeros de participación ciudadana. Esto lo que quiere decir es que la pregunta que nos dijo la Corte, que de por sí podían entrar esas partes por enmienda, estaban 2 preguntas dentro de la misma y que se tenía que hacer un cambio justamente dentro de la pregunta respecto a la facultad de designación. Nosotros adoptamos esos cambios que se vieron en el dictamen que nos emitió la Corte respecto de las primeras 8 y se cumplió con los mecanismos y con los puntos que la Corte estaba justamente enumerando como motivos de preocupación, los cuales fueron solventados, se hizo mucho más abierta, de postulaciones abiertas, con un mayor rol por parte de las otras funciones del Estado, un decrecimiento en las competencias
competencias que tendría el presidente dentro de este proceso, para que justamente nos apoye propiamente como una herramienta más en el cambio institucional y en la mejora propia de la democracia, que es lo que se está buscando a través de estas preguntas que responden a la temática de fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad en el Ecuador. Claro, porque ahí vemos que definitivamente en estas dos preguntas que se replantean, ahí vemos ya la participación de la Asamblea otra vez en la nominación de estas autoridades muy importantes. Esperemos que definitivamente pues ahí se haya entendido todos los puentes todos para que se consolide este ejercicio democrático y particularmente de gobernabilidad. Usted se la sabe de memoria, por eso le preguntaba. La gente un poco cuando ve demasiados cambios no logra contextualizar cuál es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Ahora estas dos preguntas más que se adicionan, que ya serían 8 de las primeras, 2 que han sido obviamente pues recomendadas que se hagan estos extensiones, otras 2 que ustedes presentan en estas últimas horas y 3 que presentarán más adelante. Mi pregunta es, ya para el público en general, para quienes definitivamente van a ir a esas urnas a obviamente participar en este ejercicio democrático de esta consulta popular. ¿Qué tiempo le va a tomar al Ejecutivo o cuál es el tiempo que ustedes en ese calendario han reservado para poder difundir un poco más, socializar y también un poco más inteligenciar a la población sobre estas preguntas de la consulta popular? Claro que sí, lo que usted dice es supremamente importante y es el tema de la comunicación. Nosotros tal vez como parte del equipo técnico y demás que estamos tan empapados lo vemos como temas simples, como usted dice, pero la crítica propiamente es que esto no es así para la ciudadanía en la totalidad. Lo que sí queremos dar a entender es que estas propuestas, estas preguntas vinieron propiamente de la ciudadanía y de sus necesidades. Y entendemos el nivel de complejización que podría llegar a verse de un cambio propiamente de preguntas o de incorporación de más, pero lo que sí quiero que la ciudadanía tome en cuenta es que el trabajo que se está realizando para proponerlas, uno, no es sencillo, no queremos dar una respuesta mal pensada o pensada a medias respecto a soluciones vagas que podríamos proponer, sino más bien darle cabeza, darle justamente el apoyo suficiente, el análisis correcto para que nosotros podamos presentar preguntas bien fundamentadas con cambios y que den respuestas a las necesidades de la ciudadanía, razón por la cual se han presentado en estos momentos. Y sobre todo en el tema de comunicación, el hecho de que una radio como la suya nos permita a nosotros venir aquí y comenzar a informar a la gente, el trabajo que se está haciendo por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y demás, y sobre todo, y esto quiero descatarlo también, de los voceros ciudadanos que hemos visto que ya están trabajando propiamente por parte propia de la ciudadanía para concientizar respecto a los temas que ellos consideran necesarios. Voceros que han hablado a favor del medio ambiente, de la reforma a la fiscalía, del cambio de partidos políticos, de la reducción de asambleístas, de materia de seguridad, que ven justamente en esta iniciativa de consulta ciudadana un escenario propicio para tomar estas propuestas que se recolectó por parte de la ciudadanía y socializar y presentarles a la ciudadanía como voces ciudadanas y nosotros como ejecutivos servir de ese canal, de esa conexión que fue la propuesta de dichas iniciativas y también como un amplificador de las voces de esas personas, de estos ciudadanos, de estos ecuatorianos que vieron propiamente un mecanismo que va a ayudarnos a combatir los problemas que nosotros hemos identificado, no solamente como ejecutivo o como gobierno nacional, sino como sociedad, que son la delincuencia, la falta de institucionalidad, los problemas que Claro. tenemos en el medio ambiente y demás. Uh-huh. Así, mi pregunta era, ¿cuándo, en qué tiempo tendrá ese espacio de difusión para que las personas también lean, también analicen, también piensen? Porque eso es lo importante. El trabajo que ustedes hacen, claro, es fundamental, porque ustedes han recogido un pronunciamiento en el aire de la opinión pública y lo están confeccionando con todo el sostenimiento y fundamento jurídico, político. ¿Cuándo habrá tiempo para que las personas las lean, las analicen y ustedes también hagan esa mecánica de comunicar? Sí, siendo más directo entonces en este punto, tal vez aclarar que también las preguntas no es que se recolectaron, como usted la menciona, del aire, sino nosotros y el presidente receptó más de 200 iniciativas. Claro, De le eso digo fue un en el aire es momento porque sí, sí, o sea, no somos parte, los ciudadanos somos parte de la claro, sociedad, pero no somos sí, definitivamente parte de la estructura gubernamental. Somos esa entiendo parte. En el aire es totalmente. porque las personas al expresarse lo hacen desde su propia óptica
y con sus Exacto. propias palabras ustedes han recogido esa opinión y la están transformando con el Exactamente. fundamento jurídico, con el fundamento político y todo lo demás. ¿Cuándo habrá tiempo para que Los esas procesos preguntas de ya totalmente aprobadas y todo sean las finales para que las personas las analicen mejor? Las preguntas ya están disponibles para la ciudadanía para que comiencen a informarse de las mismas. Son públicas de conocimiento, están tanto en el dictamen ya público de la Corte como dentro de los otros mecanismos de comunicación. Desde el mismo momento de ahora estamos justamente socializando respecto de las mismas. Las personas ya pueden comenzar a empaparse y es lo que le comentaba hace un momento. Ver a la ciudadanía ya interesada, ya comenzando a defender sus preguntas, a informarse de la misma, pero también ya propiamente en materia de campaña, de socialización directa y demás, va a tener un rol propiamente lo que es el Consejo Nacional Electoral para justamente promover el conocimiento y la difusión de las preguntas para con toda la ciudadanía. Pero todavía tenemos que tomar en cuenta que dentro de los procesos que nosotros, y comencé en esta entrevista mencionando, tenemos que ser cautos, sobre todo en relación a cuáles son los puntos. Las preguntas que nosotros pasamos ya pasaron el dictamen de vía. Todavía nos falta pasar el segundo momento de control de considerandos y de la pregunta propiamente para que de esa manera también estemos certeros y ya tengamos la seguridad al 100% que como ejecutivo ya la tenemos respecto a que la proposición de las mismas la dan para que sean preguntas directas a la ciudadanía, ya se pueda comenzar a informar de mejor manera y mucho más ampliado. Así es. Pero sí necesitábamos tener y cumplir con los parámetros democráticos, con los pasos que establece la Constitución, que tiene que tener el rol de la Corte Constitucional en la decisión, el rol que va a tener el Consejo Nacional Electoral y en este caso el rol que tiene el Ejecutivo también como amplificador de estos mensajes. Razón por la cual, y en sencillas palabras, la gente ya puede comenzar a ver la pregunta. Les invitamos a todos quienes sientan un interés en específico a que vean la propuesta enviada de las 8 preguntas y analicen justamente todo el justificativo que está y que comiencen a ver cuál pregunta responde. Y creemos que cada una de las preguntas responden justamente a una necesidad de un problema identificado por parte de la misma ciudadanía. Perfecto. Por lo cual, invitamos a toda la ciudadanía a leerlas, a verlas, a considerarlas, a formar su opinión y que de esa manera, entre todos juntos, conformemos un mejor Ecuador, un Ecuador informado, un Ecuador pensado, un ciudadano interesado y que nos ayude a construir una mejor democracia. Perfecto, Mario. Wow. Agradecerle. Mario Gallegos Ceballos es politólogo, analista de asuntos regulatorios de la Presidencia de la República. Hablando sobre este tema medular. Que tenga un excelente día. Gracias por el tiempo. Un buen día. Excelente día y si me permite decirlo, qué buena radio. Muchísimas qué bueno. gracias. Muchas gracias. Son las 7:52. Breve pausa. Ya viene el equipo de relevo.